mencionabas una cosa, preocupación ciudadana, social, probablemente de privados, en el tema de la corrupción. Y eso tiene que ver con el tema del financiamiento y el dinero, de dónde sale el dinero, cómo se fiscaliza que ese dinero sea lícito y por otro lado, cómo se infiltra de esa manera tan ilegal. O sea, ¿eso lo permite la ley actualmente? Lo que pasa es que esta es una ley del año 2003, ¿no? Va a cumplir ya más de 12 años. Y es una ley que requiere ajustes. Fue pensada pues hace más de una década, las circunstancias eran otras. Mira tú, una de las sanciones para los partidos que falten a la norma, sobre todo de financiamiento, es retirarle el financiamiento público directo. Pero resulta que el financiamiento público directo, estando en la ley, no se aplica. Y no se aplica porque el gobierno de Alan García y el gobierno actual de Ollanta no entrega ese dinero pese a que la ley lo señala. ¿Y por qué no lo hace? Porque la disposición transitoria de la ley dice lo siguiente, que para que se entregue el dinero tiene que ser previsto en el presupuesto, cosa que OMPE hace porque es el encargado. Dice, se necesita para el próximo año 12 millones de soles, que no es nada para todos los partidos para todo el año. Y lo segundo es que exista disponibilidad presupuestal. ¿Alguien puede creer que no existe 12 millones de soles? Eso, no, o sea, salen esos 12 millones y el presupuesto nacional de la República ni se da cuenta, ¿no? Pero no lo hacen los gobiernos, uno porque los ministerios de Economía, estas cosas no les interesan, y dos, los gobiernos dicen, si entrego, van a hacer campaña en contra mía, como si que esto fuera una dádiva del gobierno. Pero eso afecta mucho, y afecta mucho porque, y hay que ser sinceros, a pesar que es poco. A pesar de que es poco, ¿no? Es lo más bajo de toda América Latina. Y debo decir además un dato contra los que creen que esto es una cosa excepcional, ¿no? En toda América Latina hay solo 2 países que no entregan dinero público, y no son los liberales o los gobiernos, digamos, que no son chavistas, muy por el contrario, Venezuela y Bolivia. Son los únicos países que no entregan. Claro, cuando hay elecciones, ellos aprovechan del control del aparato del Estado, mientras que los otros están llorando por algo de dinero. Lo otro es muy importante, las campañas electorales cada vez cuestan más. Y eso es necesario que el elector entienda, que la política cuesta. Si las campañas además cuestan más, sobre todo por los costos en medios de comunicación de masas, la pregunta que deben hacerse los electores es de dónde pueden los partidos sacar dinero. Décadas atrás los partidos se mantenían con las contribuciones de los militantes. Hoy día casi no hay militantes. Y si los hay, es en época de elecciones y que no van a entregar dinero para solventar, muy por el contrario, sino sus propias campañas. O sea, los partidos no tienen dinero. Pero eso le sumas un hecho que es lo que va carcomiendo todo esto, que es el voto preferencial. Entonces, hay 130 escaños. Tenemos 20 partidos inscritos. Vamos a imaginar que en el 2016 se presenten todos con listas en el Congreso. Tenemos entonces 130 por 20, 2.600 personas que se convierten en mini partidos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres ser candidato y postulas por primera vez, bueno, te ayudará pues tu familia, amigos, pero eso no es suficiente. Necesitas varios miles de dólares. Entonces, eres vulnerable a 2 cosas. Que tengas que pedir a alguien que te dé, sea una corporación, una empresa o una persona que tiene muchos recursos, y además nadie entrega gratis. Así es, va a pedir una... Es, digamos, lo legal, pero igual. Ok, Lo segundo, el dinero mal habido. Así es. Narcotráfico, trata de blancas, contrabando, minería, en fin, todo esto que sabemos. Entonces, claro, algunos van por este lado y otros por este otro. Y no es que todos estén en todas partes, sino que en algunos lugares hay más de esto que de lo otro. Entonces, te van a preguntar, ¿cuánto te cuesta la campaña? $50.000. Toma $100.000, que no será nada para ellos. Para lavar, además, está perfecto. Así es. Pero ahí lo quiero ligar esto al partido. Resulta que, por ley, el financiamiento es para el partido y no para la persona. Pero con el voto preferencial, lo que ocurre es que le dan a la persona y tú, digamos que eres candidato, le dices al partido de esos 100.000,
2.500 he recibido, ¿no? De fulanito, y además no le dices que no le rindes. No le rindes cuenta, no le dices, por ejemplo, que te dieron además una avioneta. O para los viajes, o que te pusieron 3 mítines y te pusieron propaganda. Todo eso es la contabilidad que debe estar en el partido. Pero además mira lo que pasa, si todos dijeran exactamente lo que gastan al partido, los números serían tan altos que a su vez estarían contraviniendo la ley, porque la ley coloca también topes. Una persona natural o jurídica no puede entregar a un partido más de 60 UIT, más o menos unos 230.000 soles. Entonces, ¿qué hacen? Yo quiero entregar al partido 1.000.000 de soles o a candidatos. Como no puedo, utilizo terceros. Entonces, todo esto va sumando una serie de situaciones y eventos que al final terminan, claro, con una campaña, salen elegidos y de repente informes como que están colgados todos en la página de la OMPE, te hayan sacado los informes periodísticos, han salido, no es algo que estaba oculto, estaba colgado allí. Pero entonces viene el tema, la OMPE dice, bueno, acá las cosas no cuadran, pero es una boca sin dientes, porque no tiene capacidad de sancionar. Entonces, por ejemplo, a Perú Posible se le sancionó con 180.000 soles, ya en última instancia, ¿no? Porque esto pasó por un proceso largo, a Alianza para el Progreso alrededor de 2 millones de soles, y sin embargo no pueden cobrar. Y además no pueden cobrar por dos cosas. Uno, porque no tienen esa capacidad de hacerlo legal, y la segunda, porque el partido en sí mismo no tiene dinero. Entonces se convierte esto en un círculo... es un sistema viciado. Es un sistema que además indirectamente incentiva a, por ejemplo, la no presentación de cuentas. Porque, por ejemplo, tú eres el partido A. Si no presentas cuentas, yo te retiro el financiamiento público directo. Pero como no hay financiamiento público directo, entonces... Pero si tú presentas y cometes algunos errores, faltas contra la ley, yo te sanciono económicamente. Entonces tú dices, no, prefiero no entonces entregar el informe, con lo cual me das una penalidad que no existe, contra que si es que lo hago, me van a salir cosas como han estado saliendo actualmente, ¿no?